Te doy gracias, Señor, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Tu gracia, Señor, nos ha alcanzado, Señor, y hemos sido bendecidos, Señor, al conocer a tu Hijo Jesucristo, porque nos has hecho parte de tu familia. Señor, somos tus hijos y queremos aprender a vivir como tus hijos. Queremos ser verdaderos ejemplo de una vida dedicada a ti, Señor, aquí en la tierra. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón y que nosotros podamos vivir conforme a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer una pausa en cuanto a nuestro estudio del libro de 1 Timoteo. Estamos viviendo ciertas circunstancias en nuestro país que vale la pena hablar un poco al respecto y entender cómo nosotros deberíamos ver esta situación. Hay manifestaciones, hay opiniones. Ahora que tenemos una vida conectada por medio de las redes sociales, nos damos cuenta de lo que piensa mucha gente, de lo que dice mucha gente, de lo que hace mucha gente, de lo que quieren unos que la gente haga. Hay muchas cosas, ¿verdad? Estamos conectados y es evidente para todos cuál es la situación de nuestro país. Ahora, muy poco se dice en las redes sociales, en los medios de comunicación o en las diferentes personas que tienen esa capacidad de llegar a las masas aquí en nuestro país. Muy poco van a mencionar sobre qué debería ser la iglesia o qué debería ser un verdadero hijo de Dios en esta situación. O son pocos los que tocan algo, un fundamento bíblico, que nos dan una explicación bíblica de estas cosas que pasan en la sociedad. Lo que estamos viviendo nosotros no es una situación exclusivamente de Honduras, no pasa solo en Honduras. Muchos países del mundo están en caos político. Y nosotros somos tan duros de corazón que si no es en Honduras no nos importa. Si algo sucede en otro país, pues que vean ellos cómo se las arreglan y nosotros, con tal que estemos en paz, estamos bien. Y eso muestra lo perverso que es nuestro corazón, ¿verdad? Que cuando algo nos afecta a nosotros, nos aflige, pero si algo afecta a otra gente y con tal que no nos toque a nosotros en nuestros intereses, pues cada quien se arregla como puede, ¿verdad? Esa es la realidad de nuestro corazón, esa es la realidad de nuestro país también. Pero hoy nos tocó a nosotros. Esta vez sí nos aflige porque nos afecta. Y nosotros tenemos que darnos cuenta por qué estas situaciones se dan, por qué tenemos que vivir esto y por qué otros lugares y por qué diferentes zonas tienen que vivir de esta manera. Y vamos a leer un pasaje. Vamos a leer varios versículos hoy en el libro de Daniel capítulo 9 y ahí vamos a ver algo que es de alguna manera similar a lo que nosotros estamos viviendo. Vamos a leer Daniel capítulo 9 versículo 1 primeramente. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Bueno, no vamos a hablar ahorita de esa segunda expresión. Primeramente vamos a hablar de cómo comienza Daniel hablando de esta situación. Lo que señala primeramente es que se había levantado una nueva autoridad en el imperio. Para los que saben, más o menos han leído el libro de Daniel o un poco de instrucción bíblica, ¿verdad? Con respecto a cómo se dieron los tiempos en el pasado para la nación de Israel, nos damos cuenta que Daniel fue una persona joven que vivía en Jerusalén
Y vino el imperio babilónico, los babilonios, los caldeos, conquistaron Israel, conquistaron Jerusalén y llevaron cautivo a un grupo de personas para que viviera en Babilonia. Daniel era uno de estos. O sea que Daniel fue una persona que fue tomada a la fuerza para ir a vivir bajo el dominio de un imperio y vivió por muchos años. Y en el libro de Daniel aprendemos mucho de cómo una persona tiene que ver la autoridad. Daniel vio cómo los caldeos tomaron autoridad sobre Israel y no lo hicieron por medio de elecciones populares. Lo hicieron por medio de las armas, lo hicieron por medio de la fuerza. Y Daniel llegó a ser parte de ese reino y se sometió a ese reino. Quiero que miremos para tener un poco de contexto. Daniel capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver algunos pasajes de Daniel para que logramos entender el capítulo 9 de Daniel y lo podamos ver bien. Dice el capítulo 1, versículo 1, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Versículo 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. Vamos a leer esta ahí. En el versículo 2 dice algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Entonces, ¿quién fue el que le entregó a Nabucodonosor, a Joacim y el reinado que tenía él? Fue Dios, ¿verdad? No fue ninguna persona, no fue ni siquiera Nabucodonosor tomándolo por la fuerza. Fue Dios entregándole el reinado a Nabucodonosor. Cualquiera de nosotros dirá: pero eso fue la fuerza. Sí usaron la fuerza, pero no fue la fuerza la que le entregó el reinado. Fue Dios quien les entregó el reinado. Entonces, en este contexto es en el que vive Daniel. Daniel vive viendo la obra de Dios sobre el pueblo de Israel. Dios haciendo su obra y ejecutando su plan sobre esta nación. Si miramos en el capítulo 1, versículo 21, marca hasta dónde estuvo la presencia de Daniel en estos reinos. En versículo 21 dice: y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Cuando dice continuó, él continuó como siendo una persona que integraba la corte real, una persona que estaba ahí cerca de los reyes para ser uno de sus consejeros. Entonces Daniel estuvo desde Nabucodonosor hasta el primer año de Ciro, ¿verdad? Y Ciro ya no era un rey babilónico, era un rey persa. O sea que ya no simplemente, Daniel no vivió solo la conquista de Jerusalén, sino que vio la conquista del imperio completo. Pasar del dominio de Joacim al dominio que era judío, al dominio de Nabucodonosor, que era caldeo, al dominio de los persas. O sea, era una serie diferente de sucesiones conflictivas, ¿verdad? Conflictivas como nosotros no nos los podemos imaginar. Entonces, en el libro de Daniel nos va enseñando muchas cosas que nosotros tenemos que considerar con respecto a la autoridad. Capítulo 2, versículo 21. Vamos a avanzar, tratar de avanzar un poco rápido. Daniel hablándole a Nabucodonosor, ¿verdad? Dice, versículo 21: él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, Daniel estaba diciendo a Nabucodonosor: es Dios el que pone reyes y es Dios el que quita los reyes. Y eso quedó para nuestra enseñanza también. Versículo 37, capítulo 2, versículo 37. Daniel hablándole también a Nabucodonosor, dice, versículo 37, dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Entonces, ¿quién es el que le dio poder, reino y majestad a Nabucodonosor? Fue Dios, ¿verdad? Entonces Daniel nos está enseñando aquellos principios que nosotros tenemos que considerar con respecto a la autoridad. Vamos a ir al capítulo 4, versículo 17. Aquí ya no es Nabucodonosor el rey, hay un rey diferente.
Capítulo 4, versículo 17. No, también estamos con Nabucodonosor todavía. Dice el capítulo 4, versículo 17, dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere, lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. O sea, aquí Daniel estaba diciendo a Nabucodonosor: es necesario que el mundo, que la gente entienda que es el Altísimo el que pone los reyes, y que Él va a poner a quien quiera, incluso al más bajo de los hombres. No importa quién sea, Dios le va a dar la autoridad y le va a dar dominio y le va a dar poder a quien Él decida, ¿verdad? Entonces eso es algo de lo que nos está enseñando Daniel. En el mismo capítulo 4, versículo 25 dice, hablándole también a Nabucodonosor, dice: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Ya el rey Nabucodonosor empezaba a llenarse de orgullo, ¿verdad? Entonces el Dios Altísimo lo castigó y le dijo: esto te va a pasar hasta que reconozcas que es el Dios Altísimo el que tiene el dominio, no eres tú. A ti se te ha dado poder y grandeza, pero quien tiene el poder supremo es el Dios Altísimo. Capítulo 4, versículos 30 y 32. Dice al 32: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Miren cómo se jactaba este hombre. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. ¿Saben? Cuando el orgullo viene sobre una autoridad, Dios actúa para que esta persona entienda que realmente quien tiene potestad sobre los gobiernos es el único Dios verdadero, el Dios al que nosotros adoramos. Versículo 35, en el mismo capítulo 4: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Saben? Dios no le va a pedir permiso para actuar a nadie. A ninguno de nosotros le va a pedir permiso Dios para actuar. Él va a actuar conforme a lo ha determinado, y nosotros tenemos que entender que sus designios son más grandes que los nuestros, y que Él tiene el poder y el control para actuar como Él le plazca en el universo, en la tierra, en Honduras. Él tiene el poder para hacer lo que quiera. Y miren el versículo 37, el último versículo del capítulo 4, dice: ahora, después de que se cumplió la sentencia de Dios sobre Nabucodonosor, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y su camino justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Saben? Dios va a actuar sobre las autoridades o sobre los reyes, al punto de que aquella persona que se enorgullezca y que quiera actuar por sobre la autoridad que Dios le ha dado, Dios va a determinar justicia sobre esa persona, y Él es el que va a ejecutar el juicio. Lo que Dios quiere que entendamos, y nos lo dejó revelado por medio de este libro, es que no somos nosotros los llamados a emitir sentencia ni a ejecutar la justicia, porque es el Dios Altísimo el que va a ejecutar el castigo. Nuestro deber es otro, y lo vamos a ver en el capítulo 9, pero necesitamos llegar a esto. Ahora, solo para hacerles un resumen, Daniel estuvo por lo menos al mando de por lo menos 6 o 7 reyes diferentes.
Y dice que los reyes a él lo tenían en un lugar de honor porque él era fiel. No importa el rey que estuviera, él era fiel a la autoridad que Dios había establecido. Él estuvo bajo el mando de Joacim, rey de Judá. Estuvo bajo el mando de Nabucodonosor, rey babilonio. Estuvo al mando de Evil Moradac, el hijo de Nabucodonosor. Estuvo a cargo de Neriglisar, un primo de este último rey, que se encargó de matar a su propio primo para quitarle el poder. Y aún a él le sirvió Daniel. Y después vinieron Labasi, y después vino Nabodino y Belsasar, que gobernaban juntos, padre e hijo. Luego vino Darío y luego vino Ciro, los dos últimos reyes persas. Daniel estuvo bajo autoridad de cualquier tipo de persona que ustedes quieran imaginarse. Y es el ejemplo para nosotros de cómo nosotros deberíamos actuar frente a la autoridad. Ahora, la pregunta es, entonces nosotros nos cruzamos las manos en cuanto a la injusticia. No importa de parte de quién venga la injusticia. Bueno, la Biblia nos enseña algo. Y esto aquí es donde quiero llegar. Capítulo 9 de Daniel. Y vamos a leer 19 versículos de este capítulo. Y yo les ruego que estemos atentos porque Dios quiere que su iglesia brille en medio de esta situación confusa que nosotros estamos viviendo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reino, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Saben, Daniel sabía que Dios había determinado que iban a haber 70 años de juicio, 70 años de juicio sobre Israel, y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué iba a haber juicio? Un juicio severo sobre la nación de Israel, donde hemos visto esta cantidad de reyes que pasaron sobre ellos y que cada uno de ellos se encargó de tener a ese pueblo en una condición de humillación. Quiero señalar dos cosas que los vamos a ver en este capítulo. Dos cosas que son la responsabilidad de una persona que quiere honrar a Dios en medio de estas situaciones difíciles. La primera es lo que hizo Daniel. ¿Saben? Él estaba viendo a este nuevo rey surgir y sabía que la situación política era confusa en ese lugar, ¿verdad? Porque había cambio de imperio, no solo cambio de rey, era cambio de imperio. O sea que se iba a cambiar el idioma, se iba a cambiar la escritura, se iba a cambiar la moneda, se iba a cambiar el lugar de la capital, se iban a cambiar las costumbres, se iban a cambiar las autoridades, todo se iba a cambiar. Más confuso que eso no puede haber. ¿Y qué hizo Daniel? Primeramente, dice en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Daniel en esta situación confusa? Cuando habla de los libros se refiere a la ley, a los escritos de Moisés y a los escritos de los profetas que ya estaban disponibles en ese momento. Entonces, en medio de una situación difícil, la primera responsabilidad de un creyente, de una persona que ama verdaderamente a Dios y que quiere testificar y ser luz, lo primero que tiene que hacer una persona en medio de una situación de caos es ir a la palabra del Señor, ir a su palabra y ver qué dice Dios sobre estas situaciones. Daniel fue y vio y dijo, encontró que el profeta Jeremías había escrito que tenían que pasar 70 años de castigo de Dios sobre su pueblo, y ya vamos a ver por qué, pero eran 70 años de castigo. Primer principio para que nosotros apliquemos. En medio de esta situación vamos a la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque mientras más tengamos de la palabra de Dios, menos vamos a pecar contra Dios. Dice la palabra de Dios, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, mientras más nos llenemos de la palabra de Dios, menos vamos a caer en pecado en medio de esta situación.
Yo les aseguro que la mayoría de nosotros hemos pasado más tiempo viendo noticias, viendo videos, viendo Facebook, viendo redes sociales, que leyendo la palabra de Dios en esta situación. Hacemos lo que Dios no nos manda. Nos llenamos la cabeza de basura, porque mucho y la mayoría de la información que anda en las redes sociales no es verídica, no la podemos confirmar, no la podemos aseverar, y las personas la presentan como algo ciertísimo. Y muchas veces nos llenamos la cabeza de basura, y eso hace que nuestro corazón también se enardezca y actúe no por la palabra, sino por aquella mentira que tenemos en nuestra sociedad. Saben, el sistema político y el sistema económico y el sistema, cualquier sistema humano que ustedes quieran mencionar, está gobernado por Satanás. Haya uno o haya otra persona, Satanás va a influenciar a toda aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón para que se haga su obra. No va a estropear el plan de Dios, pero sí va a ser utilizado para revelar quiénes son verdaderamente hijos de Dios y quiénes no. Entonces, el primer principio que nosotros tenemos que aplicar en medio de esta situación, lo primero que tenemos que hacer es llenarnos de la palabra del Señor, estudiar mucho la palabra del Señor. Dice Daniel que él miró atentamente, o sea que él puso mucha atención a los escritos de Dios para evitar pecar, ¿verdad? Para mantenerse fiel y hacer lo que le corresponde. Y el estudiar la palabra de Dios a Daniel lo llevó a lo siguiente que nosotros tenemos que hacer, que son los versículos siguientes, del versículo 3 al versículo 19. Esta es la reacción correcta para una persona que está estudiando la palabra del Señor y que quiere verdaderamente honrar al Señor. Dice, versículo 3, vamos a leer del 3 al 14 corrido. O vamos a ver lo que podamos ir leyendo. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces, el principio número 1 es ir a la palabra de Dios, y el principio número 2 es orar verdaderamente. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Esa es nuestra labor, reconocer nuestra maldad. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Lo hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de tu rebelión, con que se rebelaron contra ti. ¿Por qué Dios actuó así con ellos? Porque se han rebelado. ¿Por qué vino juicio de parte de Dios para este pueblo? Porque no quisieron obedecer la palabra del Señor, ni siquiera la tomaban en cuenta, ni siquiera la leían. ¿Y qué hizo Dios para llamarle la atención a este pueblo? Ponernos en una situación terriblemente difícil, hasta el punto de que este pueblo tuvo que llegar a humillarse delante de Dios y reconocer su pecado. Y si nosotros, el pueblo de Dios, no venimos ante Él y no nos humillamos delante de Él y no reconocemos nuestro pecado, va a venir más juicio de parte de Dios para nosotros. Daniel no estaba diciendo ellos se rebelaron. Él no le estaba echando la culpa a terceros. Él reconoce que es parte del problema. Nosotros somos parte del problema, porque el pueblo de Dios, quienes deberían obedecer sus mandamientos, los hemos desechado. Ni siquiera nos interesa conocerlos, es lo peor de todo. Y nos llamamos pueblo de Dios y no queremos siquiera estudiar la palabra del Señor. Miren, muchas personas que ahorita andan enardecidas, levantando sus manos, reclamando justicia. Conocemos a muchos de ellos
Y a muchas de estas personas que andan reclamando justicia, les hemos invitado a estudiar la palabra del Señor y nunca nos han recibido una invitación. Para ellos ha sido insignificante el ir a la palabra del Señor, pero allá andan reclamando justicia. Dios va a actuar para que nosotros nos humillemos delante de Él. Versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. ¿Saben? Daniel estaba diciendo, nosotros nos hemos rebelado contra todo lo que Dios ha escrito. Y lo que va a venir sobre nosotros y lo que ha venido sobre nosotros es lo que Dios mismo ha escrito. O sea, Dios es tan misericordioso que nos dice, no hagan tal cosa porque va a venir para ustedes castigo. Nos lo dice, nos lo advierte. No es misericordia esa. No es misericordia de Dios que nos diga, cuidado, no lo haga porque yo lo voy a castigar. Nosotros somos tan rebeldes que les aseguro que muchos de nosotros hoy andamos la Biblia en nuestras manos, por lo menos la mayoría, y cuando lleguemos a nuestra casa esta Biblia va a ser colocada en un lugar y el domingo en la mañana es posible que andemos buscándola porque no sabemos dónde está, para poder traerla a la iglesia nuevamente, para tocarla por lo menos una vez a la semana. Dios nos dice que va a haber un castigo sobre nosotros por no tomar en cuenta su palabra. Y nosotros estamos, o muchas personas están reclamando que Dios haga justicia en nuestra sociedad, en nuestro país. Saben, si Dios cumple esa petición, nos borra a todos. Nos borra a todos del mapa, no deja ningún hondureño en pie. Porque en la justicia de Dios no va a pasar por alto el pecado. Y saben, una mala noticia para nosotros, todos hemos pecado. Y en su justicia Dios nos eliminaría a todos. Queremos que se haga justicia con unos, pero no que se haga justicia con nosotros. ¿Por qué pensamos así? Porque no hemos ido a la palabra del Señor. Porque no vemos nuestra vida a la luz de la palabra del Señor y por eso nos atrevemos a reclamar justicia para unos y se nos olvida que primeramente debería haber justicia en nuestra propia vida de parte de Dios. Por eso Daniel decía en el versículo 9 que del Señor es el tener misericordia, porque es a lo único que nos podemos amparar. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho bajo el cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestra maldad y entender su voluntad. Miren, Dios aprieta su mano contra nosotros y ni aún así entendemos que tenemos que arrepentirnos. Ni aún así entendemos que tenemos que clamar, implorar, dice, o sea, llorarle al Señor que nos perdone por nuestra maldad, que estas situaciones nos deberían llevar a postrarnos delante de Dios y decirle, Señor, estamos así porque todos hemos pecado, porque tenemos una nación pecadora que no somos dignos de reclamar justicia, porque la justicia caería primeramente sobre nosotros. Tenemos un corazón tan duro. Por tanto, Jehová veló, versículo 14, veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. ¿Quién dice Daniel que trajo el mal sobre el pueblo? ¿Fue el rey, los reyes que los conquistaron?
Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Dios obra y Dios mueve lo que tenga que mover para que nosotros entendamos nuestro pecado. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste nombre cual no tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. ¿Saben? Nuestra labor es reconocer nuestra maldad delante del Señor y clamarle a Dios que tenga misericordia sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre las personas que amamos al Señor. Estoy seguro que no van a escuchar esto en ninguna noticia, en ninguna persona que está en las redes sociales o en los medios de comunicación le van a decir al pueblo: arrepiéntase, clámenle a Dios por misericordia. Saben, yo he estado viendo noticias y lo más triste para mí es ver que dice que hay una gran cantidad de pastores reunidos y están llamando pastores de otros países y dicen que están reunidos porque están orando al Señor para declarar bendición sobre Honduras. Declarar bendición cuando lo que tenemos que hacer es humillarnos. Un montón de farsantes, impostores, mentirosos, que están usando el nombre de Dios en vano, y por eso hay más juicio para nosotros, porque toman el nombre de Dios en vano. Personas que se ponen a orar públicamente como que si están obedeciendo a Dios. Más juicio para nuestra nación por causa de estos corruptos que toman el nombre de Dios en vano. Pero saben, ellos no tienen nada que ver con lo que estamos hablando en realidad, porque esto es para nosotros, para su pueblo. Ellos van a actuar así impíamente donde sea porque no conocen a Dios, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Reconozcamos nuestro pecado, orémosle al Señor. Y el versículo 15 en adelante cambia la oración de Daniel y empieza, después de reconocer su pecado, empieza a interceder por él y por su pueblo. Oh Señor, dice el versículo 16, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestro pecado y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo el derredor nuestro. ¿Saben? Nuestra labor es clamarle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos perdone, que guarde del mal a su pueblo. Y miren el versículo 17, dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. ¿Saben? No está diciendo por la justicia del pueblo. Daniel le dice: no actúes por las obras de este pueblo. Por favor, no actúes de esa manera. Obra por amor a tu nombre. Obra para engrandecer tu nombre sobre todas las naciones. Y el versículo 18 dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. No es por nosotros, ¿sabe? Nosotros somos pecadores y lo que merecemos realmente es que Dios nos castigue, para que entendamos realmente que tenemos que buscar al Señor y debemos buscarle por la justicia de Él, por su misericordia, no reclamando bondad alguna en nosotros. ¿Qué podemos reclamarle a nuestro Dios? Él hace lo que quiere en los pueblos, y si trae juicio, Él es justo. Clamémosle al Señor que actúe por su misericordia, que podamos ver su gracia en medio de nosotros, porque no merecemos el favor de Dios, no lo merecemos. Pidámosle como lo hacía Daniel, porque no elevamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestra justicia. ¿Saben por qué no podemos confiar en nuestra justicia? Porque no existe. No hay justicia alguna en nosotros, sino en tus muchas misericordias. Y Dios
Si Dios persevera todavía y retiene un pueblo para Él, no es porque el pueblo suyo ha sido justo, no es porque nos hemos comportado como es digno del Señor, es porque Él tiene misericordia de nosotros. Y roguémosle al Señor que conforme a su misericordia nos guarde del mal y actúe en favor del pueblo, mostrando su gracia y su misericordia, sin decirle que quite el juicio, porque Él tiene que hacer justicia sobre nosotros. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Sabes? Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la familia de Dios y roguémosle al Señor que Él actúe para engrandecer su nombre en Honduras. Nosotros no estamos llamados a defender una posición u otra posición. Nosotros somos llamados a clamarle a Dios que el nombre del suyo sea glorificado en medio de la tierra. Deberíamos estar aprovechando el caos para compartir el evangelio de un rey que tiene el control sobre el universo, en vez de estar compartiendo y incitando a estar en uno u otro lugar, o estar en un bando o estar en otro. El pueblo de Dios no está llamado a estar en ninguno de los dos lados, ni siquiera estar en medio. El pueblo de Dios está llamado a estarle clamando a Dios por su misericordia y a estarle rogando a Él que tenga piedad de nosotros, porque nos hemos rebelado todos. Es necesario que el juicio de Dios venga. Y no sé qué va a ser necesario para que verdaderamente doblemos nuestras rodillas y que le clamemos a Él. Estamos llamados a someternos a nuestras autoridades. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Por ejemplo, hay un toque de queda, como le llamamos. Y debemos respetar la disposición de nuestra autoridad. Tenemos grupos en casa los jueves a las 7 de la noche, y por someternos a nuestra autoridad no los vamos a hacer. No nos vamos a mover a otra casa. Pero yo quiero retar a la iglesia de Cristo. Solo tenemos 2 grupos casa normalmente cada semana, pero esta semana tenemos la oportunidad de tener 10 o 20 grupos casa en Choluteca. ¿Por qué? Porque cada casa se puede convertir en un grupo casa. Yo quiero retarles, así como los jueves en la noche nos reunimos a las 7 de la noche como grupo a disfrutar de la comunión y a crecer y estudiar con la palabra del Señor. Que nada nos detenga a que ese día, jueves a las 7 de la noche, cada familia de Impacto se reúna para clamarle al Señor y pedirle perdón por los pecados de su pueblo, y que no tengamos esta semana 2 grupos, que tengamos la cantidad de familias que hay en Impacto, que esa sea la cantidad de grupos casa que haya en Choluteca esta semana. Y qué bonito que fuera así toda la semana, ¿verdad? Pero es un reto. Si verdaderamente vemos cómo Dios obró en Daniel haciéndole convencer de su propio pecado, hagámoslo. Respetemos a las autoridades, pero honremos a Dios. Reunámonos, cada quien con su familia, y clamémosle al Señor. Ahí tienen en su boletín, hay una serie de preguntas que les pueden servir una guía para que se sienten con su familia y le digan, leamos el pasaje y veamos qué Dios nos dice y qué tenemos que hacer nosotros. Y yo reto a los hombres, a los líderes de sus hogares, que actúen con valor, que actúen como hombres y llamen a su familia a buscar al Señor, a someterse a Dios y a honrar el nombre de nuestro Dios, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Recordemos esto, no lo vamos a hacer por nuestra justicia, lo vamos a hacer esperando la misericordia del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es honrar a Cristo, hacer nuestro papel y de hacer discípulos a las naciones, compartir la palabra del Señor. La única forma en que puede llegar la paz al mundo es que las personas conozcan a Cristo, y no hay otro método. Ni hay persona alguna que pueda traer paz a nuestra nación, ni a ninguna parte del mundo. Lo único que trae paz verdadera es el Evangelio. Y si queremos ser
personas que busquen la paz de Honduras, compartamos el Evangelio. Porque si no compartimos el Evangelio, no estamos colaborando en nada con la paz de nuestro país. Tenemos una responsabilidad, tenemos un deber. Los dos principios en Daniel son, primeramente, vamos a la palabra del Señor y luego oremos conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. Y tercero, actuemos conforme a lo que hemos aprendido y conforme a lo que hemos orado. ¿A qué nos va a llevar eso? Seguramente a compartir la palabra del Señor y a compartir el Evangelio de Cristo. Así que tenemos un reto grande. El jueves en la noche, pues espero que nos estemos comunicando entre todas las familias y aprovechemos la ventaja que tenemos de las redes sociales, los medios de comunicación, celulares, WhatsApp y todo eso, para que hagamos una red de oración de impacto y cada familia estudiando juntos la palabra del Señor, recordando las bondades de Dios. Y si alguien ponía en excusa que no puede llegar a tiempo porque sale tarde de su trabajo, pues esta vez no va a hallar qué decir, porque a la fuerza tiene que estar a las 6 en su casa. Entonces, si a las 6 que llegue, a las 7 está listo para tener un tiempo de oración y de lectura de la palabra con su familia. Vamos a orar, que sea Dios quien nos guíe. Señor, tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro. Tú eres justo y nosotros hemos pecado, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Líbranos de tu ira, Señor, de tu castigo. Confesamos nuestra rebelión, Señor, nuestro pecado. Ni siquiera le hemos puesto atención a tu palabra, Señor. Pero queremos cambiar, Señor, queremos comprometernos delante de ti a verdaderamente buscar tu palabra, Señor, buscar tu rostro y humillarnos delante de ti. Perdona nuestros pecados, Señor, por amor de tu nombre, Señor, para que sea exaltado tu nombre aquí en la tierra, que sea glorificado el nombre de tu Hijo, que tuvo misericordia de nosotros y que sigue teniendo misericordia de nosotros. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.